y vamos a preparar este tiempo. Vamos a orar. Sí, Señor Jesús, eskerrik zure hitzagatik, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este día especial que tenemos, que celebramos, Señor, que recordamos la Reforma Protestante, 500 años. Gracias por estos 500 años, porque tu mover, Señor, el Evangelio ha crecido en muchas vidas, en muchos corazones, en muchos pueblos. Gracias, Señor, porque tu palabra ha llegado a muchos pueblos traducida en sus lenguas del corazón, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra en nuestra lengua. Gracias porque no necesitamos que alguien solo nos enseñe, sino que la podemos tener cada día para que tú personalmente nos enseñes. Muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad, por la fe. Gracias, Jesús. Gracias por todo esto. Eres nuestro mayor regalo y ahora queremos pedirte que nos hables por medio de tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Suricenean Jesús. Amén. Bueno, como vimos hoy algo de la Reforma Protestante. Hace 500 años se empezó la Reforma Protestante en Europa por medio de Lutero, clavando las 95 tesis en la puerta de Wittenberg para protestar contra las indulgencias que había cometido el Vaticano. Eso fue una gran reforma en la cristiandad, en la vida de los cristianos. Pero yo me pregunto que todos necesitamos reformas. ¿Cuántas reformas necesitamos en nuestra vida, en la sociedad? ¿Necesitamos reformas? Es mi pregunta. Yo creo que sí. La sociedad necesita una reforma. Una reforma es restaurar, es cambiar lo que está mal, lo que está roto, lo que está muerto, darle vida. Y tal vez la sociedad necesita una reforma. Tal vez nuestra familia necesita una reforma, necesita ser restaurada. Y tal vez tu vida en esta mañana necesita ser reformada, restaurada por Dios. Muchas veces tratamos de solucionar el problema que tenemos por nosotros mismos. Nos damos cuenta que todos tenemos un problema, porque nadie es perfecto, todos tenemos imperfecciones que nos dañan, que dañan a otro, herimos y a su vez nos hieren otro. Y eso que nos daña está todo el tiempo adentro nuestro. Es algo que no podemos sacar, es algo que está ahí con nosotros desde que nacimos prácticamente. Y eso nos daña, nos amarga, nos hace mal. Y nos esforzamos por cambiar, nos esforzamos por ser otros, nos esforzamos por ser hombres y mujeres justos delante de Dios. Pero vemos que caemos, que no podemos, que nos dañamos y dañamos a otros. Y esto realmente fastidia mucho, nos fastidia mucho que vivamos así. Y a una persona que también vivió esto fue Lutero, hace más de 500 años. Lutero era un monje agustiniano que tenía temor de Dios, creía en Dios. Y él quería, su pregunta era, ¿cómo puedo ser justo? ¿Cómo puedo ser un hombre justo? ¿Cómo puedo obtener la salvación de Dios? La gracia, el perdón. ¿Cómo puedo ser justo? Y Lutero se esforzaba por medio de cosas que él pensaba que podían, pero que no lograban obtener el resultado. Ayunos, oraciones, hacía peregrinajes, ¿cómo se llama la palabra? Peregrinación. Eso, viajes a diferentes lugares para orar a Dios, pero nada lo llenaba. Hacía penitencias, pero nada lo llenaba. Vivía frustrado, con una crisis interior, como tal vez tú y yo tenemos esa crisis interior cuando nos frustramos por cómo somos. Sin embargo, Lutero una vez también dijo una palabra muy interesante: cuanto más uno intenta lavar sus manos, más sucias se vuelven. No sé si te ha pasado esto. Cuanto más intentas lavar tu vida, tus pecados, tus miserias internas, te das cuenta que hay más. Y hay más, y no cambia, y sigue habiendo. ¿Por qué? Porque eso es el problema que tenemos los seres humanos. Y Lutero estaba muy preocupado, hasta que gracias a Dios, leyendo la Biblia, por eso es lo importante de leer la Biblia, leyendo específicamente, en especial el libro de Romanos, encontró un verso que fue clave para su vida, el verso clave para su conversión. Y es a través de esa palabra que Dios le habló que él pudo resolver, mejor dicho, Dios
pudo resolver su problema. Eso que él se preguntaba, ¿cómo puedo ser un hombre justo? ¿Cómo puedo ser salvo? Y vamos a leer ese verso clave porque eso es lo que Dios nos quiere hablar en este día, para saber cómo Dios puede reformar, cambiar, restaurar lo que está mal en nosotros. Así que vamos a leer Romanos, capítulo 1, verso 17. Romanos 1, 17. Y dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí vemos, aquí está la respuesta a tu problema. Si quieres ser una mujer, un hombre justo, si quieres tener salvación, ser justificado por Dios, aquí en el Evangelio está la respuesta. Y lo primero que vemos es la justicia de Dios. Aquí Pablo habla en términos judiciales, habla de un juez. Dios es juez y Dios es un juez justo. El único que puede traer justicia verdadera a nuestra vida es Dios, porque Dios es un Dios justo, no es como los jueces de esta tierra, corruptos, que favorecen por conveniencia o cometen actos de corrupción. Dios no es así, es un Dios justo y quiere traer justicia a tu vida, quiere justificarte. Aquí vemos que la justicia de Dios, esto es la justificación, es algo externo a nosotros, es algo que no podemos conseguir nosotros, es algo que solo Dios puede dar, es algo externo. Y esto es la justicia de Dios. La justificación es cuando Dios declara a alguien justo. Dice, esta persona es justo. Es una declaración que no puedes hacer de ti mismo, sino que solo puede hacer Dios. Y aquí vemos que se revela por el Evangelio, porque dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué es el Evangelio? La palabra evangelio en griego significa buenas noticias. Y este es el Evangelio, las buenas noticias, la palabra de Dios, revelada por el Espíritu Santo. Y el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de Jesús. Ahí se encuentra la justicia, la justificación de Dios. Y hay otra cosa más que dice: esta justicia de Dios para tu vida, que seas declarado justo, justa, solamente es por medio de la fe. Por medio de la fe en Jesús. No por medio de otra fe o de tu fe en ti mismo, solamente por medio de la fe en Cristo. Tú me dirás, bueno, todo muy bonito, pero a ver, vamos a hacerla más fácil. Tú me dirás, yo no me puedo justificar a mí mismo. Si yo soy un buen hombre, soy una buena mujer, soy honesto, no soy tan malo, hombre. Yo podría justificarme, yo podría declararme a mí mismo que soy un hombre justo. Yo necesito a que Cristo haga esto por mí, si yo tal vez lo puedo conseguir por mis propias fuerzas. Si tú te haces esta pregunta esta mañana, es bueno que te la hagas, pero vamos a ver a la Biblia cuál es la respuesta. ¿Yo me puedo justificar por mí mismo? Bueno, la Biblia, toda la Biblia, habla de un gran problema que tiene el ser humano. Y al hablar de ese gran problema, podemos decir que no te puedes justificar por ti mismo. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor problema del ser humano? El mayor problema del ser humano no es tanto horizontal, en las relaciones personales unos con otros, sino el mayor problema del ser humano es vertical, la relación con Dios. ¿Por qué? Porque todo ser humano, toda persona, le ha dado la espalda a Dios. Le ha dicho a Dios, vale, ahí está tu ley, ahí está tu voluntad, pero yo quiero hacer mi propia ley, yo quiero hacer mi propia voluntad. Y los hombres y las mujeres hicieron diosas en sí mismos, y cambiaron la palabra de Dios por su propia ley. Desobedecieron la voluntad de Dios. Y eso es darle la espalda a Dios. Así que todos tenemos este problema. Y desde el nacimiento,
desde el nacimiento, desde que uno nace, hay algo que tenemos adentro, que es la pecaminosidad, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída. Y esto los que somos padres ya lo vemos en los niños. Ya los niños hasta son egoístas. Ya cuando empiezan a hablar, a moverse y tal, ya vemos las acciones egoístas del ser humano en un niño. En un niño. ¿Por qué? Porque esto viene de fábrica, desde la caída del primer hombre, Adán y Eva, hasta nuestra generación y hasta que Cristo vuelva, el hombre va a seguir siendo el mismo. Uno cayó y por lo tanto todos cayeron, todos pecamos, todos desobedecimos. Y las consecuencias de esa desobediencia es la muerte eterna, porque desde que Adán y Eva pecaron, vino la muerte a esta tierra, vino la muerte física, pero también la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte? Es la separación de Dios, es estar enemistados, separados de Dios, es ser enemigos de Dios, y por el pecado somos enemigos de Dios. No porque Dios es malo, no, porque nosotros hemos decidido, con nuestra decisión, ser enemigos de Dios, ser enemigos de su voluntad, ser enemigos de su amor, ser enemigos de su gracia. Y esto también nos hace ser enemigos los unos a los otros, porque si estoy enemistado con Dios, separado de Dios por mi pecado, también eso me separa de mi prójimo. Y por eso están todos los problemas en la sociedad que vemos, en las familias. Porque el primer problema que tiene el ser humano, que tienes tú y yo, es vertical. Es que hemos rechazado a Dios. Y como hemos rechazado a Dios, las consecuencias es muerte, muerte eterna, pero también enemistad con nuestro prójimo. Y este es un grave problema que tenemos. Todo esto hizo el ser humano que esté roto. El pecado nos rompe. Imagínate que tú eres este palo de bambú que encontré aquí afuera de la iglesia. Tu desobediencia, tu pecado, tu enemistad con Dios, tu enemistad con el prójimo, ha hecho esto en tu vida. Te ha roto. Y necesitas ahora que alguien te restaure. Estás roto porque has pecado, has desobedecido. Y eso se ve en tu vida. Si hay alguien aquí perfecto, que me lo diga. Yo creo que si alguien no miente, dice, yo también he pecado, he desobedecido. Así que todos tenemos este problema. Ni el hombre que tú más admiras, ni la mujer que más admira, se puede salvar de esto. Todos estamos fracturados por dentro, porque le dimos la espalda a Dios. Y el hombre, y tú, y yo, muchas veces tal vez buscamos soluciones a este problema. Buscamos cómo puedo arreglar esto para que vuelva a ser un hombre completo, una mujer completa. ¿Cómo puedo volver? Y a veces la gente buscó soluciones, que yo llamo soluciones de paracetamol. Cuando tomas un paracetamol, tienes una enfermedad, una dolencia, ¿qué pasa? Tomas el paracetamol y ¿qué pasa? Se calma un poco. Te calma un poco, pero ¿te cura el paracetamol? Para nada, no te cura la enfermedad. Si quieres que te curen la enfermedad, tienes que ir al médico, te tienen que hacer una operación a veces, o tomar, no sé, algo, qué sé yo. Tienes que ser diagnosticado de la enfermedad y buscar la solución médica, ¿vale? Pero un paracetamol calma, pero no cura. A veces el hombre, el ser humano, tú y yo, buscamos soluciones de paracetamol que calman a veces, pero no resuelven el problema. Y seguimos quebrados. Esas soluciones a veces puede ser tú mismo. Tú piensas, no, yo me puedo arreglar por mí mismo. Yo voy a forzarme, voy a cambiar eso que tengo mal y que esa miseria interior. Y te fuerzas y fuerzas. Y a veces parece que se va a arreglar hasta que vuelves a caer. Así que si tú confías en ti mismo, es paracetamol. No hay sanidad para tu vida. Otros pueden decir, no, yo confío en una ideología, porque esta ideología me gusta y tal, y yo creo que si la aplicamos a la sociedad vamos a funcionar. E intenta, y parece, hasta que el hombre sigue fracasando. Se sigue viendo cómo es el hombre. Y otros dicen, bueno, voy a encontrar una religión buena, que me haga un hombre justo, una mujer justa, para que pueda ganar el cielo y la salvación. Y los hombres buscan religiones
Pero todas las religiones, ¿saben qué le dicen a los hombres? Te puedes salvar por tus obras. Por tus obras. Y si haces muchas obras, te vas a salvar. Y el hombre intenta hacer obras y hace obras y hace obras hasta que vuelve a ser fracturado. ¿Por qué? Porque las obras, por más buenas que sean incluso, no cambian el corazón del ser humano. Y sigue roto el ser humano. Entonces vemos que fracasamos. Hay fracaso total. No hay respuesta. Ni en ti mismo, ni en una ideología, ni en un novio o novia o familiar o padre o madre, persona querida, ni siquiera en las religiones. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios a este problema? Y aquí lo vemos. La respuesta de Dios es el Evangelio, es Jesucristo. Por eso te invito ahora a leer Romanos 5:1, que dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la respuesta a tu problema. Es el único que puede justificarte. Es por medio de Cristo, de confiar, de creer en Jesús, que puede ser declarado por Dios justo, justa, santificado, perdonado, hijo, hija de Dios. Solo por medio de Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo nos da? Es paz. Paz con Dios, dice la palabra. Paz con Dios. El término paz en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es shalom. Y es muy diferente la paz que aparece en la Biblia al concepto que tenemos en nuestras cabezas de paz. Porque tal vez nosotros pensamos que la paz es, bueno, ausencia de conflicto, que no haya guerras. Y si no hay guerras, hay paz. Bueno, eso es una paz muy superficial, porque el problema sigue estando. Aquí la Biblia habla de otro tipo de paz, mucho más completo, no solamente ausencia de guerra. Es una paz primero con Dios, es una armonía, es un bienestar integral en la vida de un ser humano. Es paz con Dios. Y a partir de esa paz con Dios, de que vuelves a ser amigo de Dios, ya no eres enemistado, sino que eres amigo de Dios. A partir de esa paz con Dios empiezas a tener paz contigo mismo, empiezas a tener paz con tu prójimo, empiezas a tener paz con tu entorno social, incluso con lo que Dios creó. Es una armonía y una restauración integral en la vida del ser humano, que empieza por reconciliarse con Dios y volver a ser amigos de Dios, ya no separados. Y esto, el único que lo pudo hacer es Jesucristo, ya que, como vimos, la respuesta humana a querer ser justos por sí misma fracasó, porque no resuelve el problema que tenemos, fractura, no lo resuelve. En cambio, Cristo es el único que pudo resolver este problema. Amén. ¿Por qué? ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo vino a esta tierra y vivió como nadie, lleno de amor, lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de justicia, sin pecado. No hubo ni un solo pecado en Jesús. Él fue un hombre humilde, perfecto, amoroso, paciente, bondadoso, humilde, que no juzgaba, que no vivía para las apariencias, que amaba, que servía, que compartía. El modelo perfecto para un ser humano, Jesús. Siendo Dios, se hizo hombre. Y entonces este hombre, Jesús, que es Dios, es el único representante que puedes tener tú y que podemos tener yo para sustituirnos. Para decir, porque yo necesito un Salvador. Cuando veo todos los problemas que tengo, digo, necesito alguien que me salve. Bueno, Jesús es la persona. ¿Y qué hizo en la cruz Jesús? Jesús en esa cruz lo mataron, es verdad, los judíos, los romanos se unieron, lo llevaron a la cruz, pero Él voluntariamente se entregó. Y ya estaba escrito en el Antiguo Testamento que iba a suceder eso. Y Jesús fue voluntariamente a la cruz. ¿Para qué? Para resolver tu problema. Para morir en la cruz por tu pecado. Porque la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Ya lo vimos, muerte física, muerte eterna. Entonces Jesús en la cruz fue a resolver el mayor problema, la muerte espiritual, la muerte de tu vida, esa separación que tienes con Dios. Jesús cargó tus pecados, tus miserias, lo peor de tu vida lo cargó en la cruz. Lo cargó en la cruz y te reconcilió por medio de la cruz con Dios.
para volver a ser amigos. Y lo hizo con su sangre. Gracia sobre gracia. ¿Qué es la palabra gracia? La palabra gracia en la Biblia significa regalo no merecido. Es cuando Dios te da algo que no mereces. ¿Por qué? Porque estás roto, porque sos pecador, soy pecador. Entonces necesito gracia. Que Dios me dé lo que necesito, pero que no merezco. Y eso es lo que Jesús hizo. Te dio su amor, te dio su perdón, te quiere dar su salvación por gracia, aunque no lo merezcas, porque te ama, por misericordia, por compasión. Y esta es una gracia que sobreabunda. Por eso la palabra dice gracia sobre gracia. Es una gracia que no se acaba, que empieza en el momento que reconoces a Cristo, que crees en Él, pero que no se acaba nunca. Porque la vida de un cristiano es una carrera, un maratón, hasta que Dios nos lleve a su presencia o hasta que Cristo vuelva. Y necesitamos todos los días de la gracia de Dios para seguir avanzando. Yo necesito todos los días la gracia de Dios para que me perdone mis pecados, para que restaure mi vida, para que limpie, siga limpiando mis pecados, mis miserias internas. Es una gracia que no acaba, que permanece. Y acá dice la palabra que la ley de Moisés. La ley vino por medio de Moisés. ¿Por qué? Por medio de Moisés vinieron los mandamientos que hay en Éxodo. Pero ¿saben qué? En la ley, aunque es una guía en la Biblia, es una guía y es ética y es perfecta la ley de Dios, pero encontramos que somos imperfectos cuando vemos la ley. ¿Por qué? Una de las misiones que tiene la ley, además de guiar, es sobre todo mostrarnos que somos pecadores. ¿Para qué? Para ir a Cristo. La ley nos diagnostica el cáncer espiritual que tenemos. ¿Para qué? Para ir al médico, que es Jesús. La ley condena. La gracia de Jesús salva. La ley te condena porque cuando ves los mandamientos de Dios dice no matarás. Y tú dices, aquí la cumplí, no maté nunca en mi vida a nadie, así que esta la cumplí. Pero ¿saben qué te dijo Jesús en los evangelios? El que se enoja contra alguien, lo mata al ser. O sea, lo estoy parafraseando, ¿no? Si tú te enojas contra otra persona, la estás matando también. Si tú criticas, juzgas, maldices, insultas, sos indiferente, maltratas a alguna persona, la estás matando por dentro. No físicamente, pero sí la estás matando, de alguna forma. Así que vemos que Jesús radicalizó incluso la ley. Así que vemos que no la pudimos cumplir perfectamente. Yo, entre semana, ese hombre, esa mujer que me cae mal y, no sé, le contesté mal. Lo maté de alguna forma. Con mi palabra, con mi gesto, con mi actitud o con mi indiferencia. Entonces aquí vemos que nadie está exento de la ley y de cumplirla perfectamente. No, nos equivocamos. Y eso nos lleva a la gracia, a Cristo, que necesitamos un Salvador, a Cristo Jesús. Por eso lo que hizo Jesús es la respuesta. Antiguamente, en el Éxodo, una vez el pueblo de Israel había desobedecido a Dios, había murmurado contra Dios, se había rebelado contra Dios. Y Dios mandó un castigo sobre el pueblo de Israel en el desierto. ¿Saben qué fue ese castigo? Serpientes venenosas que estaban picando a los israelitas. Desesperados los israelitas clamaron y por medio de Moisés mandó una respuesta, que era un asta de bronce, y aquellos que veían esta asta de bronce, ese palo de bronce, iban a ser salvados, sanados de su enfermedad. Pero esa asta, ese palo de bronce, lo que estaba simbolizando al pueblo de Israel era la cruz de Cristo. Por eso Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue la respuesta de Dios
al veneno que tienes adentro, la cruz de Cristo. Y si tú miras la cruz de Cristo con ojos de fe, vas a ser salvo, vas a ser justificado. Porque vas a estar confiando en Dios para tu salvación y no en ti mismo, ni en otras cosas, solo en Cristo. Y si tú en esta mañana miras la cruz de Cristo, miras al Cristo crucificado por ti y lo miras con ojos de fe, confiando que es la única respuesta a tu problema, hoy en esta mañana misma vas a ser justificado por Dios en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, el shalom de Dios va a llegar a tu vida y vas a volver a ser amigo de Dios y por lo tanto vas a ser un hombre y una mujer restaurados. Me olvidé la cinta de papel, quería hacerlo con cinta de papel, pero imagínate que hay una cinta aquí y ese es Jesús que pone su mano y puso su vida para unirte de vuelta al Padre, para ser un hombre y una mujer justo, aunque somos pecadores, pero justificado, declarado justo por Dios en Cristo Jesús. Porque Cristo, Dios el Padre, mira a Cristo, mira lo que hizo Cristo por ti. Y si tú has confiado en Él, ya estás justificado, perdonado, restaurado. Hay un verso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Isaías 42:3, que habla justamente de un palo del campo, de una caña, y dice así, hablando de la persona de Jesús, es una profecía que estaba hablando del Mesías, de lo que iba a hacer, y dice sobre Jesús: no quebrará la caña cascada. No quebrará la caña cascada. Y uno tiene que explicarse, ¿qué es esto de la caña cascada? Bueno, en el campo, las cañas, esto es una caña de bambú que saqué aquí fuera, las cañas, los palos, suelen usarse para muchas cosas, ¿a qué sí? Se puede usar para arrancar una puerta, se puede usar para cuidar las ovejas, no sé, para un montón de funciones buenas una caña, porque es resistente, es un poco dura, tal. Juncos, no sé, de todo se puede hacer. El problema es cuando la caña cascada se quiebra. Cuando se quiebra, se rompe, ya no sirve para nada. De hecho es media peligrosa porque a veces te puedes clavar astillas y te duele. Entonces, como no puedes andar con una caña quebrada, cascada, ¿qué haces? La tirás al fuego, ya no sirve para nada. Bueno, así es nuestra vida, como dijimos. Y Jesús no vino a terminar de romper nuestra vida, porque no vino a condenarnos cuando Jesús vino. Vino a salvarnos, vino a no romper la caña, a no romper tu vida, sino a restaurarla. Y esto es gracia, esto es un regalo no merecido. Pero te quiero decir algo, hermano, hermana. Si tú eres creyente, si ya has recibido la gracia de Cristo y has confiado en Jesucristo como tu único Señor y Salvador, te quiero decir algo en esta mañana, porque esta palabra también para la iglesia. La gracia de Dios no es barata. No es barata. Bonhoeffer, un antiguo teólogo alemán, habló de la gracia barata. ¿Por qué? Porque veía en la iglesia, en la época de la Alemania nazi, que la iglesia había dejado entrar el mundo, el sistema de este mundo, a la iglesia. Y la iglesia no brillaba, no era luz. No había una gracia verdadera. Había falsedad, no había verdadero arrepentimiento, no había verdaderos hijos e hijas de Dios justificados por la gracia, en muchos. Y habló de la gracia barata. Y criticó, protestó contra la gracia barata. ¿Y qué es la gracia barata? Cuando tú no tomas en serio la gracia de Dios. Y piensas que porque Dios ya te perdonó, puedes ahora hacer tu vida y vivir a tu manera. Y eso no es así. Porque la gracia de Jesús es muy costosa. Llevó a la muerte al Señor. Dio toda su vida en esa cruz. Es muy costosa. Costó mucho. Cada gota de sangre costó por ti, porque te ama Dios. Y te llama al arrepentimiento. La gracia de Dios es para aquellos que se quieren arrepentir. Es para aquellos que ven que dicen, no, yo no sirvo, no puedo con mi vida, necesito a Cristo.
Me pongo bajo Cristo, su amor, su perdón, para hacer una nueva vida. No para seguir viviendo a mi manera. No, porque un día yo le dije a Jesús que perdone mis pecados y, bueno, ya está, ya me habrá perdonado, iré al cielo, no sé, ahora haré mi vida a mi manera. Eso, si piensas así, si piensas que porque un día hiciste una oración a Cristo para que perdone tus pecados y para que te dé la salvación y ahora sigues viviendo a tu manera, si piensas así, tal vez no tienes al Señor Jesús. Tal vez fue una emoción, porque la gracia nos lleva al arrepentimiento, a decir, yo tengo este problema, tengo estos pecados, esto, lo otro. Es una tristeza interna que digo, no puedo con esto, no me puedo salvar, no puedo. Señor, sálvame, Señor, limpiame, Señor, cambiame, restaurame. No quiero ser el mismo de ayer, cámbiame, restaurame. Esa es la gracia que nos lleva al arrepentimiento. Por eso Jesús llamó al arrepentimiento a la gente. El reino de Dios se ha acercado, por lo tanto, arrepentidos, dijo Jesús. Y esta es una palabra, arrepentidos, hermanos, arrepentidos de vuestros pecados, arrepentidos de vuestras miserias, arrepentidos de vuestros delitos, arrepentidos de vuestra frialdad ante Dios, arrepentidos de vuestra desobediencia ante Dios, arrepentidos por la gracia de Jesucristo, que quiere inundar tu vida en esta mañana, llenándote de su amor, de su gracia y su perdón, para ser tu nuevo hombre y una nueva mujer. Si esta es tu decisión, lo puedes hacer y se lo puedes decir en esta mañana. Que Dios te bendiga mucho. Señor Jesús, te damos gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Gracias porque solo tú, Jesucristo, pudiste resolver el mayor problema que tenemos, Señor. Gracias por haber dado tu vida por nosotros, Señor. Y reconocemos que te hemos fallado, reconocemos nuestras miserias internas, reconocemos que estamos rotos por dentro y que te necesitamos. Señor, y quiero pedirte que tú hables al corazón de cada una de las personas que ha escuchado este mensaje, llevándole a la gracia, llevándole a la verdad tuya, llevándole al arrepentimiento, llevándoles a ser justificados, declarados justos por la fe en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.